¿Están, chicos? Buenas noches, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo va su viernes? El mío, tranquilo, bien. La verdad es que sí tuve algo de carga de trabajo, algunas cosas que no salieron bien, pero pues ahí la llevo. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, el día de hoy, ayer estuve hablando de la luna. Hoy les dije que íbamos a hablar o íbamos a platicar acerca de... Hola, Sony, ¿cómo estás? Buenas noches. Acerca de la luna. ¿Qué onda? Digo, la luna de la casa 2, ¿ok? O sea, ¿qué pasa en casa 2? ¿Por qué es importante la casa 2? Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Yaret, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, la casa 2 en la rueda zodiacal la controla, la administra, por así decir, Tauro. Entonces, casa 2 está regida o administrada por Tauro. La casa 1 es Aries, la casa 2 es Tauro, la casa 3 es Géminis, y cada una de las casas también habla acerca de diferentes vibraciones, independientemente de el... hola Pati, ¿cómo estás? Beso. Independientemente del planeta que sea el regente de ese signo, ¿ok? Tenemos un regente que vibra a ese signo o que rige ese signo, pero ese signo vive en una casa y esa casa está llena de toda esa energía. Muchas gracias por sus corazoncitos, corazones. Muchas gracias, en verdad. Entonces, depende cómo esté vibrada esa casa, cómo nos va a ir dependiendo de lo que tengamos también en esa casa o quienes estén invitados a esa casa ese año o en ese momento. Yo les dejé un tutorial hace poquititos minutos, de qué es lo que necesitaba yo para que ustedes pudieran participar en este en vivo. ¿Ok? Para que pudiéramos trabajar y saber cuál era o en lo que... ¿Cómo les va a ir el próximo año? ¿Qué va a ser el próximo año para ustedes? Hola María Nux, besito. ¿Cómo estás? El próximo año, sí va a ser el 2026, va a ser un año de trabajo, un año de pareja, un año de aprendizaje, un año de de cambios. O sea, eso es a lo que nos evoca o nos habla cada una de las casas en la rueda zodiacal, además de las alineaciones y lo que hay y bla, 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 bla. ¿Ok? Pero lo que nosotros vamos a ver en este momento es qué pasa con nuestra casa 2. Espero que ya casi todos tengan su rueda zodiacal de su retorno solar, o sea, del próximo año. ¿Cómo va a estar el próximo año para poder ver de qué va a tratar su año? Si es un año de aprendizaje, si es un año de anclarse en un tema, si es un año de trabajar dolores, si es un año de soltar dolores, de conocer el amor, de desconocer al amor. Todo eso nos habla o se trabaja en casa 2. Como les dije, la casa 2 la trabaja, la rige, la vibra, como le quieran llamar, Tauro. Y Tauro nos enseña, o esta casa 2 lo que nos ayuda es a representar nuestros recursos, ¿ok? ¿Cómo estás, Isma? ¿Cómo te va, corazón? No hemos platicado para nada, ahora sí. Muchas gracias por tu corazoncito. Entonces, en la casa 2, como les decía yo, representa los recursos, representa los valores, representa la seguridad, representa el deseo de obtener y cuidar, ¿ok? No es lo mismo que ayer, como les dije, de la luna, que es la necesidad de cuidar y de obtener como solucionar nuestras necesidades. La casa 2 de eso no habla, habla del deseo de obtener, de cuidar, de hacer propio y de los recursos que tenemos y con los que contamos para seguir adelante. Hola, ¿cómo estás, corazón? Buenas noches, bienvenidos a todos los que han estado entrando. Entonces,
al representar nuestros recursos, nuestros valores, nuestra seguridad material, habla mucho de nuestro trabajo o de lo que nosotros en lo que nosotros tenemos que trabajar, lo que nosotros tenemos que cuidar, cómo nos va a ir económicamente, qué es lo que tenemos que trabajar para que nos vaya bien económicamente o por lo menos salir tablas en nuestra revolución solar, que sería el próximo año. Por eso les dije cómo nos va a ir el próximo año, el 2026. En ese mini video que hice, mini de 10 minutos, en ese mini video yo les explicaba cómo donde yo les propongo que se metan. Si no lo han visto, vayan ahorita a mi perfil y vean, dice Casa 2 2026, ahí está súper especificado, ¿ok? Si ya tienen su carta, por favor, vayan poniéndome así un like para que yo sepa quién sí lo tiene y poder empezar a trabajar con ustedes, ¿ok? Ahora, quiero también que entiendan que no hay planetas malos ni alineaciones malas. Pueden ser, ok, perfecto. Muy bien, Marianita. Ok, Ismael, ahí vamos. Fíjate bien, o sea, voy a empezar contigo, pero espera. Está padre que no tengas nada en casa 2. Eso es bueno, o sea, no te preocupes. Sí, Ismael, no tengo recursos. No tengo nada en casa 2. No, espérense, no es para tanto. No hay planetas malos. No hay alineaciones malas, no hay más que aprendizaje y saber cómo hacia dónde vamos a tener que movernos, ¿ok? O qué es lo que vamos a tener que ir trabajando. Pero algunos planetas, algunas alineaciones, algunos aspectos puede que creen tensiones o bloqueos para que obtengamos lo que queremos. Entonces tenemos que como replegarnos y decir, ok, sale, no, esto no, pero esto sí. O esto no de esta manera, pero voy a buscar como sí, ¿ok? Entonces, bienvenidos a todos los que han estado entrando. Los que ya tienen su carta, así pónganme un like, por favor, para que yo sepa qué onda. Ok, Pati, muy bien. Entonces, los aspectos o los diferentes las diferentes dibujitos, vamos a ponerle así, en su carta natal, quiero que los vayan encontrando, ¿ok? Vayan a su carta natal, la encuentran en la carta natal de su revolución solar, que ya algunos tienen. Los que ya lo tengan, vean los dibujitos que hay, ¿ok? Como les expliqué, se van hasta abajo. Hola, ¿cómo estás, Pau? Se van hasta abajo o buscan las tablas que dicen aspecto, o aspectos, ¿ok? Y van a encontrar un circulito con un palito, ¿ok? Eso se llama conjunción. Yo que ustedes lo iba apuntando para no estar entre que le hago caso a Sandra y escribo, o sea, voy a ir despacito. Hola, Jauita, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, van escribiendo. Tienen un circulito con un palito arriba, esa se llama conjunción, ¿sale? La conjunción lo que nos va a marcar o ayudar es tener un aspecto muy intenso. Es algo que realmente me va a sumar energías de las dos cosas que estén haciendo conjunción. Por ejemplo, si esa conjunción, ese circulito con ese palito, váyanse hasta donde les puse, ¿ok? Que está como como en escalerita. Y van a buscar, por ejemplo, tengo una conjunción con Venus y Marte, ¿ok? Entonces esos dos planetas, cada que el próximo año alguien lea o ustedes vean en astrología que hay una conjunción con Venus y Marte, ahí ustedes van a tener que trabajar, que van a obtener o van a intensificarse o van a tal vez drenarse, depende de lo que siga después. Pero la conjunción es esta suma de energías de dos planetas, estoy hablando de planetas, ¿ok? No estoy hablando de signos. Todos estos aspectos astrológicos
hablan de la relación que hay entre signos, no planetas. Aguas, ¿sale? Empiecen a poner atención. Entonces, la conjunción son estas dos energías que se van a juntar, que van a estar muy pegados y tal vez al combinarse bien, si fuera Marte con Venus, son muy buenos o es muy buena esta conjunción porque uno intensifica al otro, se llaman los amantes cósmicos. Entonces, al combinarse bien, es fácil integrarse. Pero habrá planetas que nomás no van, como por ejemplo Júpiter y Saturno. Mientras Júpiter es expansión total y dice, sí se puede, Saturno dice, no, no se puede, espérate, vamos a entendernos, no vayas tan rápido. Es como un sí, un yin yang, por así decirlo. Entonces, si tienen una conjunción con esos dos planetas, quiere decir que ahí, en esa conjunción, van a tener no una bipolaridad, pero sí que entender qué tanto se tienen que expandir y qué tanto no se tienen que expandir. Mariana, ¿en dónde tienes a Neptuno y a Saturno en conjunción? No, eso es muy importante. Dime en qué casa y sí, dime en qué casa y en qué signo tienes a Neptuno y a Saturno, por favor. Si es en casa 2, me dices. Esa es en la conjunción, ¿ok? Ahora, si estas características, como les digo, son muy diferentes, entonces se va a convertir en un reto. Por eso les dije, estos dos, perfecto. Ahorita vemos. Ahorita te digo, Marianux. Entonces, estos dos, si fueran Júpiter y Saturno, que están en esta conjunción, entonces tal vez tendríamos que ver si hay algún trígono, un sextil o algo que nos ayude, ¿ok?, a que este reto sea más fácil de llevar, ¿ok? Estoy hablando de la conjunción. Una vez más, conjunción. Ahora, hay otro símbolo, hay otro dibujito que por ahí anda, que son dos circulitos que están unidos por una línea, ¿ok? Estos dos circulitos que están unidos por una línea se llama oposición. Y la oposición es un aspecto que va a crear tensión. Es como, todavía la alineación, la conjunción es como podemos ir de este lado y podemos ver cómo le podemos hacer. Pero una oposición, como tal, son opuestos, se oponen. Uno quiere ir para acá y el otro quiere ir para acá. Entonces se oponen, pero al mismo tiempo es muy bueno porque yo veo lo que la otra persona no ve. Y si nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en oposición, yo estoy en oposición a ustedes y ustedes a oposición de mí. Yo podría ver, si estuviéramos de frente y en vivo, qué es lo que ustedes tienen detrás, pero ustedes no lo ven. Y ustedes ven lo que yo tengo detrás y no lo vería. Esa es una oposición. Entonces, estos aspectos, o es un aspecto tenso, ¿ok? Todavía la conjunción es un aspecto intenso, que es diferente, ¿ok? La conjunción es un aspecto intenso que va a sumar energía, pero la oposición es un aspecto tenso y va a dificultar algo que tenemos pensado, planeado, algo. Entonces, nos va a hablar de dos partes o de dos caracteres que vamos a tener que integrar. Y estas integraciones van a aceptar algo del contrario. Es como los espejos. Entonces se van a proyectar y van a complicarse un poco si no sabemos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va, corazón? Fíjate que he querido mandarte, paréntesis, he querido mandarte un mensajito para ver si te quieres meter al grupo de mentoring de negocios, porque te puede ayudar también mucho. Por si quieres, mándame mensaje y platicamos, ¿vale? Bueno, ya, cierre paréntesis, continúo. Entonces, la oposición, como les digo, es un aspecto tenso. Es un espejo que vamos a tener que ver sí o sí. Es lo que yo voy a entender de ese momento, de esa persona, de lo que me dé la situación que no quiero ver de mí mismo. Entonces, esta oposición lo que va a hacer es
que yo voy a proyectar lo más complicado de mí o de la situación en el exterior. Y también me va a aclarar quién o qué se opone a lo que yo quiero o se enfrenta a mí. Que también es una situación por salvar, ¿ok? O por aclarar, por así decirlo. Entonces, espero que vayamos bien. Una cosa es la oposición, ya expliqué oposición, y otra cosa es la conjunción, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner otro dibujito que por ahí debe de andar, que es un triangulito. Ese triangulito maravilloso se llama trígono, ¿ok? Ay, ver, muchísimas gracias, corazón. El triangulito se llama trígono. El trígono es un aspecto armónico, ¿ok? Mientras mi conjunción es un aspecto intenso y mi oposición es un aspecto tenso, mi trígono va a ser un aspecto armónico. ¿Por qué armónico? Porque el trígono generalmente me dice, o si yo estuviera con una oposición, por ejemplo, si vemos que hay una oposición, si escuchamos y leemos, va a haber una oposición de Venus con Marte, entonces yo ahí voy a tener que trabajar entre lo que quiero lograr, cómo lo quiero lograr y el deseo que tengo. Pero para que yo sepa qué tengo que hacer o cómo lo puedo lograr, vería si hay algún trígono en mi carta natal, ¿ok? Entonces, yo lo sé, Pati, no te preocupes, entonces lo va a subir, no te preocupes, lo voy a subir al YouTube, pero sí por eso voy trato de ir como desmenuzando muy poco a poco, ¿ok? Entonces tendría yo que buscar dónde tengo un trígono o si hay algún trígono para que me diga, hey, sí, mira, vas a estar bien tensa entre lo que quieres agarrar y lo lento que puede llegar a estar. Pero para que lo logres puedes hacer A, B, C, D, no te preocupes. Eso es un trígono, por eso es un aspecto armónico. El trígono lo que va a hacer es que va a hablar de los dones, de cómo salimos adelante, de cómo somos, de cómo obtenemos nuestra resiliencia para salir de esta oposición o de una cuadratura o de una conjunción, ¿ok? Entonces, por eso es importante que busquen los trígonos en su carta natal. ¿Cuántos trígonos tienen? Porque a lo mejor me dicen, no, es que no inventes, ya vi que tengo como 5 posiciones, pero tengo 4 o 6 trígonos. Ahí vas a poder salir adelante de lo que se te dificulte, ¿ok? Ahora, el trígono son oposiciones, las facilidades que tenemos y el apoyo que nos pueden dar. Cuando ustedes escuchen, es que va a haber una oposición, o tenemos una oposición Neptuno, Marte, ¿no? Pero va a haber un trígono de agua, y yo se los he explicado a los que están en el grupo de astroterapia. Y siempre les digo, un trígono de agua. Un trígono de agua me dice por dónde fluyo, cómo va a ser mi emoción, qué tan profunda la voy a tener. A lo mejor decimos, es que, no sé, Marte y Mercurio con Neptuno forman un trígono, ¿no? Generalmente los trígonos son de diferentes puntos en donde se enlazan signos del mismo elemento, ¿ok? Y nos ayudan, como les dije, en el trígono, que es armónica, este aspecto, a tener facilidad de poder salir adelante, o nos ayudan a apoyarnos de dónde apoyarnos y cómo salir de esta dificultad, por así decirlo. Normalmente, como les dije, va a suceder con signos del mismo elemento: fuego, tierra, aire, agua. Y entonces, como son del mismo elemento, se entienden y se apoyan. Y si es un trígono de aire, muy probablemente me va a decir cómo fluir
y cómo cambiar las cosas de una manera más suave. Si es un trígono de tierra, me van a enseñar mi amor propio o me van a enseñar a poner los pies en la tierra, no andar romantizando ni idealizando, y me van a decir, no, es así, ¿ok? Si es un trígono de fuego, me van a enseñar, hola Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Me van a enseñar cómo expandirme y cuál es la potencia que tengo que tener o utilizar para salir adelante. Si es un trígono de agua, entonces me va a enseñar con cuánta fortaleza y con cómo puedo ir trabajando a... te quiero. Ay, Ismael. O cómo puedo ir trabajando en diluir ciertas emociones o ciertas incomodidades. Por eso es importante que sepan de qué habla el trígono o qué signos son los que están formando el trígono, ¿ok? Entonces, el peligro de un trígono es que a veces, como lo puso muy bien ahí Ismael, cuando es un trígono de agua, por ejemplo, que Ismael, que sé que es Piscis, lo difícil es que puede ser que caigamos en una costumbre de seguir como haciendo lo mismo o de salir adelante haciendo las mismas cosas o de decir, ay, qué flojera, sí, ya sé qué va a pasar, no te preocupes, ya, no, ¿para qué me esfuerzo? O el decir como caer en la desesperación, pero al mismo tiempo en la derrota. Entonces, como yo sé qué va a pasar, pues ¿para qué me aflijo? ¿No? Entonces, eso es algo que puede ser malo de los trígonos, ¿ok? No, Ismael, no te espío, pero era un ejemplo, ¿ok? Ahora, hablamos ya de las conjunciones, que es un aspecto intenso. Hablamos ya de las oposiciones, que es un aspecto tenso. Ahora hablamos de los trígonos, que es un aspecto armónico. También van a ver por ahí un dibujito, ¿no? O un símbolo, como le quieran llamar, que es un asterisco. Ese asterisco, literal, si quieren hablar conmigo, mándenme un mensaje directo, corazón, y platicamos. Ese asterisco se llama sextil. Y todos los sextiles que tengan, entre más sextiles tengan, yo les puedo decir que es un año de mucha suerte, ¿ok? Entonces, no, bueno, es que si tienes conjunciones, oposiciones y trígonos, mi vida, has de tener una máscara de oxígeno para terminar el 2025, corazón, ¿ok? Ahora, si tienen esos textiles, son como los pedacitos de suerte o como si el universo les dijera, ya pasó, ven. Te ayuda, te arropo, ¿ok? El trígono es un aspecto armónico. El sextil es un aspecto súper armónico. ¿Qué es lo que pasa con este asterisquito? ¿Ok? El asterisco es muy similar al trígono, ¿ok? Ah, perfecto, Pati. ¿Este año o para el 2026, Pati? Porque si es para el 2026, perfecto, ¿ok? Entonces, el trígono es un aspecto armónico. Les acabo de decir que el sextil es un aspecto más armónico todavía, pero menos intenso. Ah, muchísimas felicidades, Pati. ¿Por qué? Porque al ser menos intenso, hace que todo fluya. Un trígono hace que las cosas fluyan, pero ya, ¿no? O sea, sí, lo podemos lograr, está muy bien, sí, ya encontré la solución y todo. En un sextil ya sé cómo lo podemos hacer, vamos despacito, ¿ok? Entonces, okay, muy bien, Mariana, o sea, lo que me estás diciendo de tu carta, que es tu casa 2, lo que tienes en casa 2 y los sextiles que tienes, estás bien. Hay que ver en dónde tienes los sextiles, en qué casas, ¿ok? El sextil, como es menos intenso, fluye con más tranquilidad. Una cosa es que sea un aspecto armónico y otra cosa es que sea un aspecto armónico intenso, ¿ok?
Puede suceder también entre signos del mismo elemento, pero generalmente sucede con signos de elementos afines. ¿Cuáles son los signos de elementos afines? La tierra con el agua y el fuego con el aire. ¿Ok? Entonces, este sextil o estos sextiles, cuando trabajan en estos signos, ¿ok?, que son afines, van a ayudarnos a solucionar de una manera más práctica. Cuando, ahorita me dices bien, Howie, cuando tenemos un sextil en signos que no son afines, no quiere decir que no nos va a ayudar. Un sextil siempre ayuda, pero tal vez no va a ser tan práctico la manera en cómo vamos a salir adelante. ¿Ok? Bien. Después vamos a tener otro dibujito. Y ese dibujito es una cuadratura. ¿Ok? Una cuadratura es un aspecto especialmente intenso. La oposición es intensa, ¿ok? Pero es tensa. La conjunción es intensa, pero no es tan tensa. La cuadratura es tensa y es especial. De una oposición, de una conjunción, podríamos decir que uno sale como ¡ole!, ¿no? O sea, ese raspadillo así de ¡ay, bueno, no me fue tan mal! Pero de una cuadratura, nadie se salva. De una cuadratura es pasas por aquí o pasas por aquí. Si pudiéramos hacer el ejemplo o el ejercicio de que vamos manejando y vemos a lo lejos un bache, poder hacerse a un lado y decir, bueno, lo vi, ya vi cómo lo pasé, ¿ok? Esa es una conjunción. Si sigo caminando y veo otro bache, pero de repente veo ese bache y junto hay otro más grande, yo decido cómo lo paso. Si primero el grande o luego el chiquito, si me voy despacito y los paso. O me puedo ir por otra calle y ya no paso por ahí. Esa es oposición y conjunción. Pero una cuadratura está lloviendo, no veo nada, sé que ahí hay un hoyo, no bache, no puedo pasarlo de ninguna otra manera más que pasando por ahí, ya sea despacito, corriendo, me bajo, lo que sea, pero yo tengo que pasar por ahí para irme del otro lado o continuar. Esa es una cuadratura. Entonces también vean cuántas cuadraturas tienen, porque esos son los aprendizajes que van a tener durante el año y con quiénes las van a tener. Las cuadraturas son aspectos, como les dije, que son tensos, especialmente tensos, y van a hablar de estos obstáculos, de estas dificultades, y son parte de nuestra personalidad, ¿ok? Muy bien, Mariana, vas muy bien. Son parte de nuestra personalidad que es difícil de integrar, la que quieran, ¿ok? No sé, vamos a poner un ejemplo, mentir, ¿no? Ser infieles, procrastinar. Si ustedes empiezan a ver, si tuvieran, por ejemplo, pues es que ya te veo yo, búscate el tutorial que dejé, Veré, busca el tutorial que dejé en el grupo de astroterapia, que es el mismo que dejé anclado aquí en TikTok, acerca de cómo quiero o cómo les expliqué que sacaran su carta natal. Veré, por favor, ahí está así súper clarito. Entonces, el tener que enfrentarnos a lo que no nos gusta para poder sanarlo, cambiarlo, modificarlo, eso es una cuadratura. Dependiendo de las cuadraturas que tengamos y en donde las tengamos, van a ser los aspectos en los que vamos a tener que trabajar. Y les estaba poniendo el ejemplo. Si yo tengo una cuadratura de Venus, no, vamos a poner otro, de Marte, espérenme, déjenme pensar, una cuadratura de Júpiter, ¿ok?, con Venus.
una cuadratura de Júpiter con Venus y Saturno. Esos tres, Júpiter y Venus, se van a llevar padrísimo. Júpiter me dice, tú date, come, haz lo que sea, no te preocupes, ¿no? Venus me dice, sí, sí lo podemos hacer, somos buenos, lo deseamos, lo tenemos, lo quiero, lo tengo, porque soy una bad bitch, ¿no? Pero Saturno sí dice, espera, no, baby, no, así no. Exactamente es el que cuadra, el que detiene y dice, tú tienes que trabajar, cambiar, diferenciar, tener conciencia, tener más compromiso, ver cuál es tu responsabilidad y entender que no es lo mismo tener responsabilidad a compromiso. No es lo mismo, pueden ir de la mano, pero no es lo mismo. Entonces ahí tendrían que estar trabajando en su responsabilidad y compromiso de cómo obtienen las cosas y qué tanto se expanden en algo, ¿ok? Eso es lo que ustedes tendrían que estar trabajando en una cuadratura en ese ejemplo, ¿ok? Ahora, el último es una línea, bueno, no, son dos. Una línea con una V, ¿ok? O sea, una V tal cual, la línea así, ¿ok? Eso es un semisextil. Ese semisextil nos va a ayudar a saber cómo vamos a pasar por cierta situación, pero no nos va a dar toda la solución, ¿ok? Y el otro es una línea con una V, así. Ese se llama quincuncio. Y de todos los aspectos, lo que menos me gusta ver en una carta natal es un quincuncio. Pueden tener todas las cuadraturas que quieran, ¿eh? Pero si tienen un quincuncio, que espero que solo sea uno, ese año va a ser de aprendizaje duro y puro. No va a haber nadie que sea su maestro, su verdugo, su lo que quieran, más que ustedes. Un quincuncio es un aspecto tenso y va a requerir la capacidad de ceder. Va a requerir la capacidad de hacer esfuerzos, negociaciones, de crear una sensación de incomodidad, de ya no puedo estar aquí, yo ya no quiero estar aquí, pero me duele seguir aquí, pero no quiero irme de aquí. Y el quincuncio va a hacer todo lo posible porque nos duela tanto que nos tengamos que ir. Pero antes del quincuncio va a haber una oposición, o va a haber una conjunción, o va a haber una cuadratura. ¡Ey, oye! Ya. ¡Ey, oye! ¿En serio? Ya. Oye, pero ¿ya entendiste que ya? Eso es un quincuncio. La B para abajo, no, corazón. Sí, la B para abajo y es una línea y la B para abajo. Es un quincuncio, corazón. ¿Ok, Sony? Ese es el quincuncio. Y necesitas ver en la tabla, que es como de cuadritos, bueno, la que es como de escalerita, con qué la tienes, ¿ok? Si es una, ¿cómo se llama? Una línea con una V, eso es un medio sextil, eso es bueno, no se emocionen, ¿ok? Ahora sí, ya que expliqué, voy a hacer el resumen para que no anden ahí llorando. De todas maneras voy a subir el en vivo. La conjunción es una fusión, ¿ok? Es una fusión de dos planetas que me van a enseñar lo que tengo que aprender de una manera intensa, ¿sale? El semisextil, que es la línea, ¿ok? Ay, sí, no te preocupes, es de los que anuncié, ay, sí, no, paréntesis, es de los que anuncié, corazón, que me, ¿cómo se llama? Que me duran mucho. ¿A poco no está padrísimo el color? Está bien bonito. También lo amé. Bueno, ya. Cómpralo ahí en mi, ¿cómo se llama? En mi TikTok, ahí está el link
ya, lo compras. Y es tan barato. Ok, ya, adiós. Cerramos ese tema. La conjunción es una fusión, ¿no? De dos planetas, como les dije. El semisextil, que es una línea y una V, es una conexión que me va a enseñar hacia dónde tengo que ir o cómo puedo salir de cierto conflicto. ¿Sale? La cuadratura, porque también puede haber semicuadratura. Si ven uno que es que no, o sea, como que está así, ¿ok? No está ni así, ni así, ni así. O sea, está como así. Esa es una semicuadratura. Esa es una tensión, eso es un como medio aviso, por así decirlo, ¿ok? Sí, no te preocupes, Pau. Es como un aviso, por así decirlo, de lo que puede pasar. O sea, hagan de cuenta que le dicen, te diste cuenta que te equivocaste, ¿verdad? Entonces no lo vuelvas a hacer porque la próxima te equivocas más. Esa es una semicuadratura, ¿ok? Tenemos al sextil. El sextil es fluir. O sea, en verdad, no te preocupes, aquí está la relación buena o aquí está la respuesta, tú fluye, no pasa nada, ¿ok? La cuadratura literalmente es un desafío, ¿sale? El trígono es la afinidad, con quién te apoyas, quién te ayuda, cómo te ayudan, qué haces para salir adelante. Y el quincuncio es la divergencia, lo que tú ya tienes que soltar y tienes que decidir que tienes que soltar. La oposición es una confrontación, ¿sale? Tomando en cuenta este resumen que ya hice de todos los aspectos que era necesaria para que pudiéramos platicar y entender todo lo que teníamos que entender. Ahora sí, vamos a ver qué pasa con casa 2. Como les dije en un principio, y espero que esta plática también haya servido para que busquen su carta natal, de la revolución solar. No quiero la carta natal normal, quiero la de revolución solar. La casa 2 me da la representación de los recursos, de los valores, de la seguridad, de lo material. Ah, muchas gracias. Voy a decir los planetas que pueden generar dificultades, búsquenlos, ¿ok? Métete, Pau, dejé el tutorial en el grupo de astroterapia, ahí lo tienen anclado el link, métete y ve, o sea, paso a paso cómo les pedí que lo fueran sacando, ¿ok? Para que tampoco te pierdas mucho, ¿va? Planetas que van a generar dificultades. Ahí van, escríbanle. Saturno, Marte, Plutón, Urano, Neptuno y el nodo sur. Esos 6 me pueden generar dificultades en casa 2. ¿Ok? ¿Por qué? Saturno puede generarme dificultades en casa 2 porque a lo mejor voy a tener restricciones económicas, deudas que pagar, o me voy a endeudar, o miedo a gastar. ¿Ok? Ahí voy. Saturno lo que hace es enfrentarnos a nuestra responsabilidad, a cómo estamos desgastando, gastando o derrochando o ayudando a cubrir nuestros recursos y nuestros valores. Saturno literalmente dice, a ver, creo que andas como medio mal y antes de que te rompas los dientes, vamos a detenernos tantito. Marte, ¿por qué Marte? Porque Marte, al contrario de Saturno, hace que gastemos así impulsivamente, que hagamos las cosas, sí se puede, sí lo tenemos, sí lo hacemos. Entonces Marte va a significar tener gastos impulsivos o conflictos por ser tan impulsivos, no cuidar lo que decimos y sobre todo conflictos por dinero. Estoy hablando de casa 2, yo solo voy a tocar hoy casa 2, ¿ok? Por eso les dije, en la carta natal
pero del retorno solar para el 2026. Ese va a ser el año, así va a estar marcado, ¿ok? Ahora, Plutón. ¿Por qué Plutón es malo en casa 2? Porque Plutón son transformaciones drásticas. Plutón es pérdidas o poder sobre tus finanzas. Entonces a lo mejor eres muy bueno o trabajas mucho, pero dependes de alguien para tener ese recurso. O empiezas a tener pérdidas y dices, es que ¿por qué no? Tengo dinero, pero no llega o se me va. Ve dónde está Plutón, en qué casa. Y si está en casa 2, mi vida, eso es lo que tenías que aprender, a no malgastar, ¿ok? Entonces, esa es la mano. Ah, pues búscala, Isma, busca bien, ¿ok? Urano, porque Urano, como es un planeta o el planeta de como las sorpresas, Urano es los ingresos irregulares. De repente puedo tener mucho dinero y de repente ya no, de repente sí me cae, pero no, de repente tengo trabajo, pero luego no tengo. O sea, ese es como el ir y venir de un trabajo con Urano en casa 2. Estamos hablando de casa 2, ¿ok? Y sobre todo los cambios inesperados. De repente puedo estar muy bien en mi trabajo y me corren, ¿ok? O me pasa que ya no me siento a gusto y entonces pierdo un trabajo o renuncio o no me contratan. Entonces ese es Urano en casa 2. Siguiente, Neptuno. Neptuno en casa 2 puede que me esté enseñando a no ilusionarme, a no romantizar. Me va a ayudar a diluir, ¿ok? Entonces, ok, Marianita, me va a ayudar a diluir lo que en realidad no quiero ver. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienes en casa 2 para ti? Entonces, Neptuno es confusión, ilusiones, pero ilusiones de romantización, ¿ok? De no planeación, de seguir como en la misma de todo va a salir bien, todo está bonito, pero no importa. Ese es Neptuno en casa 2. Y estafas. Entonces, pues tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, pues ahí está, Howie. Urano puede que sea como estos cambios inesperados que creo que te ha estado vibrando actualmente o últimamente de sí, y ahora estabas aquí y ahora acá y ahora tienes que hacer esto. Ese es Urano en casa 2, ¿ok? Y hay que ver también qué aspectos. Por eso les expliqué los aspectos primero. ¿Sale? Entonces, qué bueno, Pati, me da mucho gusto, nada más, igual que con Ismael, vemos ahorita ese aspecto, ¿ok? Nodo sur, el nodo sur o tener el nodo sur en casa 2 es tener como esta sensación de escasez, ¿ok? De patrones kármicos, de por qué sigo teniendo esta misma dinámica de que repito y repito a la misma persona o a los mismos amigos o a la misma situación una y otra y otra y otra vez. El nodo sur, como lo expliqué ayer, es lo que yo ya no debo de tener, lo que yo ya no debo necesitar siquiera, ya no lo necesito, por eso siento como que no llega a lo que quiero, porque yo tengo que aprender a soltar, ¿ok? ¿Tienes a Quirón en casa 2? Muy bien, ahorita vemos eso. Ahora, ya hablé de los planetas que generan ciertas dificultades. Ahora voy con los aspectos desfavorables. Cuando tengo una cuadratura en casa 2 o tengo oposiciones en casa 2, en cualquier planeta, que sea con cualquiera de estos planetas, Saturno, Marte, Plutón, Urano, Neptuno, y el nodo sur, entonces, lo que yo tengo que aprender es esto que me va a pasar, me tiene que pasar. Porque tal vez en otros años yo he estado esquivando el tema. A lo mejor yo he estado con la ilusión de que sí puedo hacer las cosas y todos me decían, no puedes, eso no. O tienes que pararte más temprano y tú dices, no, mira, yo a las 12 me paro y mira, me he ido re bien.
y realmente no te va bien. Entonces esa cuadratura o esa oposición te está diciendo, abre los ojos, ya cambia, ¿ok? Y eso es lo que vas a trabajar en ese año. Otro aspecto desfavorable para la casa 2 son las conjunciones. Si tienen una conjunción o tienen conjunción en casa 2 con Marte, con Plutón, con Urano o con Neptuno, en esa casa, lo que les está diciendo literalmente es: vas a encontrar a muchas personas que son como lo que no te gusta hacer de ti mismo. Vas a tener que trabajar en tu sombra con esas personas. Tan tan. Y eso es lo que van a trabajar. O relaciones kármicas o su sombra para ir integrándola. Es como decir, ay, qué gordo me caigo, pues te vas a caer más gordo, mano, porque te vas a ver directito. Eso es lo difícil de estas conjunciones con Saturno, Marte, Plutón, Urano y Neptuno. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo? Dije recomiendo, no dije que tengan que hacer. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo? Ahí sí, apúntenle. 1. Si es con Marte, de verdad hagan una planeación de lo que van a gastar. Aunque sientan que son bien amarrados, bien codos, bien tacaños, no importa. No importa. Traten de que si tienen a Marte ahí en casa 2, hagan una planeación, no tengan gastos impulsivos, no este año. Bueno, no el 2026. Si tienen a Saturno, yo les propongo que tengan fondo de emergencias, ¿ok? Porque Saturno no es que sea el que da las sorpresas, ese es Urano, pero Saturno siempre va a ver qué tan, como les dije, qué tan comprometido, qué tan responsable es uno. Y en casa 2 es totalmente responsabilidad de recursos. Entonces tengan un guardadito de emergencias. ¿Sale? Si Neptuno está en casa 2, por ahí anda María. Si Neptuno está en casa 2, si van a hacer inversiones, si quieren hacer algún cambio, ¿ok? Está súper bien eso para ti. Entonces, ya te lo vamos a hablar. Si quieren invertir, si quieren cambiar, si quieren hacer algo nuevo, por favor, vean hasta la última letra. Cuánto, cómo, en dónde, por qué, si van a pedir prestado, en qué instante, si van a poder, si no van a poder, aguas. ¿Sale? Y si está Plutón en su casa 2, entonces revisen los contratos o lo que ustedes están ofreciendo antes de dar a firmar algo o de que ustedes lo firmen. ¿Vale? Es como un registro. En serio, pónganlo muy en cuenta. Y ahora vamos con los planetas benéficos. O sea, digo, al principio ya les di mucha cachetada, ahora ya va la galletita, ¿ok? Planetas benéficos. Júpiter, Venus, Mercurio, el Sol, la Luna y el Nodo Norte. ¿Sale? Esos son planetas benéficos. Y vamos a explicar por qué. Pero tú no tienes nada en casa 2, chismoso. Así está, eso está bien, eso. Este año va a ser más suave. Este año hay que ver, eso sí, dónde están tus cuadraturas, tus oposiciones. ¿Qué tienes? Ah, tienes a Quirón, ¿verdad? Caramba, ahorita vemos eso. Entonces, ¿por qué Júpiter, ¿por qué es un planeta benéfico? Júpiter, en la casa en donde esté, es benéfico, ¿ok? Júpiter lo que nos ayuda es a expandir nuestros ingresos. Júpiter abre oportunidades, Júpiter brinda optimismo,
y sobre todo brinda optimismo financiero, ¿ok? Entonces, es bueno tener algunas cosas, ahorita les voy a dar los consejillos para que lo hagan mejor, pero Júpiter es bueno. Venus en casa 2 es feliz, porque Venus es el regente de Tauro, y Tauro es el dueño de la casa 2. Entonces es como si mami llegara a la casa de su hijo y está perfecta la casa y dice, ay, qué bonito, estoy feliz aquí. Entonces, Venus en casa 2 facilita que atraiga el dinero. Acá, para acá. Lo que yo quiera va a llegar. ¿Por qué? Porque quiero, puedo, lo tengo, cómo y para qué y por qué. ¿Ok? Venus atrae el dinero o ayuda a facilitar la atracción de dinero. Mejora la relación con el dinero y favorece la ganancia a través del arte y de la creatividad. Así que si tienen a Venus, es un año extremadamente bueno, económicamente hablando, ¿ok? Además de que no va a ser tan difícil tenerlo, pero aguas, acuérdense de los aspectos, ¿ok? O sea, no es tan fácil, así de, ay, sí voy a derrochar, porque por ahí anda Urano y por ahí anda Saturno y no son, o sea, no crean que se van solitos, limpios, aguas con eso también. Mercurio. Si tienen a Mercurio en casa 2, va a agilizar también la capacidad de poder como tener como negociaciones, ¿ok? Va a vender ideas, va a gestionar finanzas de forma práctica. Si son vendedores, si quieren vender algo, si se dedican a las ventas y tienen Mercurio en casa 2 para el próximo año, niños, pueden vender paletas de hielo en Alaska, ¿ok? Digo, pero también depende, acuérdense, de los aspectos, ¿va? El Sol da vitalidad, da confianza para generar ingresos, va a iluminar los valores personales, valores económicos, valores energéticos y valores emocionales, ¿vale? La Luna, como ayer estábamos platicando de la Luna es buena o es favorable porque va a aportar seguridad para proteger las necesidades. Entonces, esta seguridad emocional es como aprender a tener decisiones financieras asertivas, ¿ok? Más equilibradas. No nos vamos a ir a derrochar porque a lo mejor decimos, no, sí está padrísimo, sí lo quiero, me encanta, lo acabo de ver y no sabía que lo necesitaba, pero necesito más comida, ¿no? O necesito comprarme zapatos. Entonces, me da mucho gusto, padrísimo, pero esto no me lo gasto, prefiero utilizarlo en esto otro. A eso nos ayuda la Luna, que sea favorable en casa 2. Acuérdense, estoy hablando solo casa 2, ¿ok? Y el nodo norte, así como el nodo sur es algo que yo ya tengo que soltar porque yo ya no puedo seguir repitiendo eso, gracias. El nodo norte, lo que me ayuda, yo te dije que estaba bonita tu carta, te lo dije. El nodo norte ayuda a obtener lo nuevo. Entonces el nodo norte es este karma positivo que va a favorecer al crecimiento de los recursos cuando hay una dirección en la vida. Por eso, a los que están en el mentoring de negocios, los he estado duro y duro, friegue con que hagan sus planeaciones, que por favor vean cómo le van a hacer para el próximo año, que empiecen a buscar estas opciones, ¿no? De mejora, todo eso, su plan de vida, ¿ok? Su propósito, su rueda de la vida, háganlo. Si quieren que hagamos un taller de eso, lo hacemos, pero a los del mentoring, por eso me los traigo como chicotito todo el tiempo, porque en verdad es muy importante que aprendan exactamente eso, lo que favorece a mi crecimiento y que en la dirección de vida que yo quiero tener. Y ese es el nodo norte. Si tienen el nodo norte en casa 2, van bien. A lo mejor puede que tengan muchas cuadraturas o algún quincuncio, o pueden tener una conjunción, ¿ok? Pero
como tienen al nodo norte, va a ser más fácil de llevar, ¿ok? Los aspectos favorables, ya hablamos de los planetas, ahora vamos con los aspectos. Obviamente, un trígono o un sextil. No hay de otra, ¿sale? Trígono o sextil en Júpiter es como si de repente tuviéramos el mejor de los trabajos. Casi que llego, no hago nada y mira, ¿ok? O si llego, trabajo, pero no me canso, me gusta, amo lo que me está pasando, estoy muy bien. Trígono sextil en Venus, en casa 2, todo casa 2, ¿ok? No vayan a otras casas porque eso significa otra cosa, ¿ok? No van a decir, ay, tengo el trígono y tengo un sextil en casa 11 con Júpiter, es otra cosa diferente. Estamos hablando casa 2. Trígono o sextil en Venus son ingresos agradables y relaciones que benefician el dinero. Entonces puede que tengan relaciones con personas que les pueden ayudar a que llegue mejor el dinero, ¿vale? Trígono sextil en Mercurio. Ahí vamos a poder ayudarnos a tener buenas negociaciones y tener buena comunicación. Agua, si tenemos una cuadratura, aunque tengamos a Mercurio, pero hay una cuadratura por ahí, entonces quiere decir que sí voy a tener buenas negociaciones, sí voy a tener buena comunicación, pero yo tengo que aprender algo. Ok, a lo mejor necesito ser más elocuente o necesito aprender a cuidar mi imagen, whatever, ¿ok? Trígono sextil en la luna. Eso nos ayuda a tener estabilidad emocional para proteger las finanzas. Trígono sextil en el sol. Eso nos ayuda a atraer recursos. Porque acuérdense que es cómo brillo y cuál es mi valor. Y sabiendo yo mi valor personal, voy a tener autoestima y voy a saber lo que me merezco. ¿Vale? Entonces, cuando se recibe la influencia de Júpiter, de Venus, de Mercurio, del Sol o de la Luna en casa 2, va a ser un muy buen año, ya sea por aspectos o por presencia directa. Por eso también les dije dónde están los aspectos, qué es lo que tienen, con qué planetas, porque ese año suele traer oportunidades de ingreso un poco más fáciles. Se puede tener más facilidad para manejar el dinero y una sensación de tener abundancia. Es un muy buen año, ¿ok? Por eso también es importante que ustedes sepan que tienen en casa 2. Ahora sí, ahí voy. Si no tienen nada en casa 2, si ya vieron que está solita su casa 2, no hay nadie ni el grillito, solamente vean y escríbanme aquí en qué casa, ¿cómo se llama? No te preocupes, Mariana. Lo que pasa es que sí va a ser como un poco caótico tu año, pero ahorita, o sea, voy a pasar el en vivo, lo voy a subir a YouTube para que lo puedas repasar, ¿ok? Y las preguntas que tengas, pues me mandas mensaje y los vamos puliendo, ¿ok? Ahora, no tengo nada en casa 2, nada. Pero, ¿qué signo es el que tengo en casa 2? Eso es lo que necesito saber. Nada más. Vean qué tienen en casa 2 y qué signo es el que está en casa 2. Si hay alguna rayita de color rojo, si hay algún aspecto en casa 2, ¿ok? Sí, eso sí necesito saberlo, ¿vale? Si tienen a Quirón, no sé dónde andan los de Quirón, ¿ok? Si tienen a Quirón en casa 2, también necesito saber qué signo está en casa 2 y qué aspectos tienen. Búsquenlos, ahí está. Yo ya les dije cómo sacar su carta de Revolución Solar para el próximo año. Ya lo dije, ¿ok? Muy bien, Sony. Tienes a Tauro en casa 2 y Urano. Ok. Tauro y Urano se han estado dando hasta con el molcajete durante casi 7 años, ¿ok? Pero como Tauro es el dueño de la casa, muy probablemente al tener a Tauro en casa 2, tú vas a ver como ciertos cambios y no te van a gustar al principio. Sobre todo porque es algo que tú ya tenías como dado por hecho.
el poder tener tus recursos bien solucionados, el tener los valores o la seguridad material y de repente, ¡puf! ¿Ok? O sea, es como, o sea, sí, pero no, pero ¿por qué pasa? Acuérdate que Urano son ingresos irregulares, ¿ok? Y sobre todo, cambios inesperados. Lo único que se te pide es fluye, porque Tauro está en su casa. Tauro está en casa, si tienes a Tauro en casa 2, es como si fueras a tomar café a la casa de la tía Cuquita y de repente escuchas un sonido así raro y dices, ¿qué es eso? Y todavía bien linda te dice, ay, es la tubería, creo que hay una rata por ahí. Y tú así como una rata, sí, pero pues no hace nada, no te preocupes, tú tómate tu cafecito y tú, ok, pero fluye, ¿ok? Ahora, fíjate bien qué aspectos que acabo de explicar, cuadratura, oposición, lo que sea, tienes en esa casa, ¿vale? Eso es muy importante, porque a lo mejor no tienen nada, pero debe de haber alguna alineación o algún aspecto cercano que hace que sepamos para a dónde o hacia dónde van a fluir, ¿ok? Entonces, yo aquí estoy esperándolos, no se preocupen, si quieren saco la lima, ¿no? Voy viendo qué estoy haciendo, pero sí, ya, espero haberte respondido, Sony. Igual, Ismael, tienes a Quirón en casa 2, pero ¿en qué signo? Eso sí quiero saber, ¿en qué signo tienes a Quirón? ¿Ok? Y también busquen su revolución solar, por favor, que es del 2026, para que veamos cómo va a estar su año, ¿ok? Va. Vesta es el planetoide, por así decirlo, de lo que significa el hogar. Entonces, si tienes a Vesta en casa 2, te van a pedir que seas de muchas tradiciones o que encuentres tu tradición o tu hábito que te ayude a sentirte a ti misma o sentir que tienes este hogar. Que puede pasar cualquier cosa, pero tienes una red de apoyo muy grande y vas a salir adelante, pase lo que pase, ¿ok? Entonces, ahora sí, Marianita, ¿a quién tenías? Me habías dicho que tenías a Neptuno y a Urano, ¿no? Tienes también a Vesta, o no tienes a Vesta. ¿Y qué aspectos tienes? ¿Ok? Fíjate en la tablita que les dije de hasta abajo. La que es como de escalerita. Fíjate qué aspectos tienes. O hay una tabla que dice aspectos. Fíjate, casa 2, ¿qué aspectos tiene? ¿Ok? Una oposición, una cuadratura, un sextil, porque a lo mejor dices, híjole, no, pues es que tengo a Plutón, tengo a Urano y tengo a Neptuno, o sea, voy a estar ahí toda confundida y me voy a ilusionar, pero también mis gastos van a fluctuar, pero a lo mejor tienes un sextil o tienes un trígono. Entonces acuérdate que el trígono es con quién ve ese trígono, si es de agua, de tierra, de aire, ¿ok? ¿Con quién tienes ese trígono? Y con quién tienes ese sextil, si es que lo tuvieras. Porque ese es como así es como tendrías que estar trabajando. O sea, ¿ok? Ese es un como aviso o como un regalo pequeñito de el inhala, exhala, ¿ok? Bien. Avísame por favor, Marianita. Ismael, también dime qué onda, cómo va tu casa 2. En Quirón, tienes a Quirón en casa 2, pero ¿en qué signo? Es muy importante. Entonces los demás, ya dejé el tutorial de cómo se cambia, ¿ok? Cómo se busca la revolución solar para que tengan su carta astral y verlo, ¿ok? Ok. Tienes a Quirón en Tauro, ¿ok? En casa 2. Bien. Sí es importante, muy importante, que busques cuál es el aspecto más cercano a casa 2 que tienes, ¿ok? Si tienes cuadratura, sextil, ¿qué tienes por ahí? ¿Ok? En casa 3 y en casa 1, ¿qué tienes? ¿Ok? Por favor, en aspectos, no en signos, solamente en aspectos, por favor.
Virgo en casa 2. Ok. ¿Y qué planetas y qué aspectos? ¿Ok? Ese es eso también, para que yo lo pueda entender completito, ¿va? La ve hacia arriba, así, con la línea, ¿ok? Ok, ese es un semisextil, ¿ok? Te puede ayudar, Pati, creo que me dijiste que tenías a Urano en Tauro, también, en casa 2. No me acuerdo. Si me dices aquí, ¿qué tienes en casa 2, ya con tu sextil? Es más fácil para mí, ¿ok? Díganme por favor la casa en donde lo tienen, ¿ok? A Urano en casa... pero tienes un semisextil. Ok. Acuérdate que los semisextiles son como avisos. Como una forma de enseñarte cómo salir adelante, pero no de una manera tan fácil, sino tú tienes que buscar la respuesta. Pero como es Urano, muy probablemente también te enseñe o te ayude a por qué no estás teniendo un ingreso fijo. Y tomando en cuenta que te vas a cambiar, pues es un hecho que no vas a tener ese ingreso fijo hasta que no estés bien establecida, ¿ok? Entonces podríamos verlo desde ese punto de vista sin problema, ¿ok? Muy bien. Ismael, ¿no tienes ninguno de nada? No tienes ningún aspecto. Bien. Tienes a Quirón. ¿Quirón en dónde? Quirón en Tauro. Sí, Quirón en Tauro, casa 2. Dime, por favor, ¿qué tienes en... ¿Dónde tienes a Escorpión? ¿Y qué tienes en casa 7? Por favor. Porfa, ¿qué tienes en casa 7? Casa 7 es 6... casa 7. Casa 8, ok. No, casa 7 no, casa 8, porfa. ¿Qué tienes en casa 8, Ismael? Eso sí, ¿qué tienes en casa 8 y en dónde tienes Escorpión? ¿Vale? Para ver cómo te puede ir como ayudando a fluir un poquito. Porque no vas a estar, o sea, Quirón lo que te ayuda es a sanar a los demás, ¿sale? No es algo que te duela a ti, es algo que te dolió a ti y que tienes que curar a través de los demás. Entonces, si en algún momento, no sé, sufriste de carencia, vas a vivir o vas a convivir con gente que tenga carencia. Pero fíjate bien qué tipo de carencia, económica, emocional, moral. Ahí es donde tienes que trabajar, ¿ok? Pero si no tienes nada, tampoco es algo que vas a morir. O sea, es algo que tienes que sanar y curar. Pero yo diría que tiene que ver con una carencia de valores. Pero acuérdate que son valores materiales, ¿ok? Porque si fueran valores emocionales sería muy para Libra. Ok, Escorpión entre casa 8 y 9. Ok. Entonces sí tiene que ver mucho con que encuentres a personas que no sepan administrar sus recursos, que no sepan cómo cuidar sus valores materiales y que te hagan sentir que no hay una seguridad material. A lo mejor es parte del cambio de trabajo que puedes tener y lo que estás soltando del trabajo que tienes ahora. Y entonces es una decisión personal. A mí, en lo personal, a mí me gusta que esté como vacía esa casa o vacía alguna casa porque me dejan actuar a mí. No es algo que yo diga, oye, tengo que hacerlo. O sea, yo puedo tener como más libre albedrío. Siempre tenemos libre albedrío, no quiere decir que esté escrito en piedra. Pero cuando la casa está vacía, pues, no, ¿ok? Sí, yo creo que sí. Ya, ahora, obvio, si no le entienden o quieren más, pues hacemos una descripción de la carta natal y no tengo problema, lo vamos haciendo. Pero yo quería que vieran esta parte de la casa 2 porque es importante cómo va a marcar el próximo año, ¿ok? O su año 2026. Pati, ¿cómo vas? Ya terminé contigo de analizar la casa 2. Ya nada más era lo único que tenías de conjunciones, de aspectos y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, eso es lo que... Si alguien tiene su revolución solar, avísenme, por favorcito. Muy bien, Pati. Díganme, todavía me faltan unos 5 minutitos
y acabo el live. Y lo voy a dejar, voy a dejar así algunos fragmentos y si quieren encontrarlo lo voy a tener ya posteado en mi página de YouTube. Entonces, para que lo puedan ir analizando y lo puedan ir trabajando, ¿va? Por eso también he estado como muy, como cuchillito de palo para que vean su propósito de vida, su rueda de la vida, lo que necesitan. Si se quieren integrar también al mentoring de negocios, pues yo creo que sí les sirve, ¿verdad? Yo sí estoy muy contenta porque en mi sol tengo un hermoso, una hermosa, fiestotota todo el año, ¿ok? Que son 5 planetas que me encantan. Y eso me gusta. Va a ser muy buen año para mí. Va a ser muy, muy buen año, la verdad. ¿Quién más? Estoy a 3 minutos de decir goodbye. Casi, casi. Déjenme ver qué podemos hacer. Déjenme jugar. Esperen. Aquí está. Muy bien. La 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 la. Tan 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 tan. Tan tan tan. Muy bien. Espera. Ok. Sale. Muy bien. Ya está. Ahí les acabo de regalar una bolsita de monedas. Ahí está lo que tienen que hacer. Ustedes sabrán si juegan o no. Ahí está, ¿va? En lo que se acaba la bolsita de monedas, pues un minutito. Acuérdense. También ya voy a cerrar agenda, ok, entonces pongan atención por si quieren su tirada anual, si quieren que analicemos su carta de revolución solar para el próximo año, ok. ¿Qué más? El mentoring de negocios, que la verdad lo recomiendo porque es mío y está bien bonito. Y si se quieren unir también al grupo de astroterapia emocional, también están súper invitados a que lo hagan. Ahí mando muchas más información y estoy como mucho más en contacto con ustedes, ok. Tengo más cosas, pero con esas tenemos más que suficientes. Espero en verdad haberles ayudado muchísimo. Isma, ganaste, qué bárbaro, sí, eres bien bueno para ganar cuando quieres. En verdad espero haberles aportado un poquito más de balance para saber qué es lo que tienen que ir trabajando. Voy a dejarlo en vivo en mi página en mi canal de YouTube y también en la página de Facebook, para que si lo quieren encontrar por cualquier parte, ahí está, ¿ok? Cuídense mucho, en verdad me gusta mucho dar este tipo de contenidos. Espero poder continuar. Si tienen algún tema que quieran que trate, con muchísimo gusto lo vemos y lo trato, ¿vale? Que tengan muy bonita noche, que tengan muy bonito fin de semana. Vayan preparándose. Este año que viene es año 1. Entonces es un año de inicios y ustedes deciden cómo iniciar. A ver qué pasa, o un poco más estratégico, ¿ok? Cuídense. A todos, besos, seguimos en contacto y cuando lo suba les aviso, ¿vale? Beso a todos, cuídense, bye.